te agradezco que me hayáis invitado a estar aquí con Nash. La poesía y la canción han estado unidas desde siempre. En la historia de la literatura, una y otra vez demuestra que la canción entra en la poesía para enriquecerla y para acercarla a la vida, cuando el género parece que se aparta de la realidad y se encierra en juegos propios de un lenguaje desconocido para la vida de la gente y poco relacionado con los problemas de la gente. Desde los juglares medievales hasta los cancioneros que asumió Lope de Vega para abrir las ventanas del barroco español, y de ahí a la canción contemporánea, al tango, al bolero, al rock. La canción enriquece mucho la poesía, y la canción se enriquece mucho cuando los autores de canciones pues intentan escribir con energía lírica, con pulso lírico. O sea, que el diálogo es normal. Lo que llama la atención como un fenómeno que está ocurriendo y que yo valoro de forma muy positiva es que los cantantes escriban libros de poemas. Y presentamos un libro que no es un conjunto de letras, de canciones de Nash, sino un libro de poemas escrito por Nash. Y digo que yo esto lo saludo porque, como está ocurriendo con otros autores, con Maruán, con Luis Ramiro, gracias a esto se está abriendo mucho el público de la poesía y se está enriqueciendo el género poético. Este libro es un libro de poemas escrito por un cantante muy famoso, y a mí me interesó mucho cómo en uno de sus poemas, cuando se sitúa frente al papel, pues dice que no escribo para buscar el éxito, ni para buscar la fama, ni para buscar el dinero, y en este caso no se trata de una captatio benevolentie, de un rasgo de humildad para captar simpatía, porque realmente como cantante gana mucho más dinero de los poetas, tiene mucha más fama que los poetas y tiene mucho más éxito que los poetas. O sea que no es la típica retórica de la captatio benevolente de la poesía tradicional. Él dice que escribe porque las palabras le sirven para tomar conciencia de las fracturas de la vida, de las contradicciones de la vida. Y en ese sentido está, a mi modo de ver, la honestidad y la verdad de este libro. Da la oportunidad de, por fin, plasmar y hacer realidad pues algo que yo tenía dentro durante mucho tiempo y que se ha convertido en mi primer libro. Gracias, Luis, por esta presentación tan acertada. Para mí es, obviamente, un honor enorme tener a Luis conmigo aquí y que haya querido aportar su granito de arena a lo que es esta nueva inclusión mía, esta nueva aventura mía, que tiene que ver con un libro que se llama Hambriento, que es un libro que surgió de una necesidad, ¿no? Voy a cogerlo, si nos importa. Surgió de una necesidad de contar mi historia de una determinada manera, ¿no? Obviamente la gente que me conoce por el rap, pues supongo que sabe lo que he dado de sí, ¿no? A nivel de temáticas, a nivel de emociones y a nivel de lo que puedo plasmar en canciones, pero en este libro se plasman cosas de una manera distinta, más profunda, mucho más abstracta a veces, mucho más visceral, mucho más amplia. Muchas veces en el rap estás más anclado a lo que es el tempo, la rima, y eso está muy bien porque la energía que transmite es muy potente, pero aquí sentí una libertad muy especial y sentí que este libro me daba la oportunidad de plasmar determinadas sensaciones, determinadas situaciones y emociones que no habría podido plasmar de otra manera, ¿no? Este libro surgió de la necesidad. Para mí estos últimos 4 años de mi vida han sido bastante intensos, ¿no? A nivel interno y a nivel mental. Y
Y este libro me ha ayudado mucho porque pude liberar toda esa frustración, toda esa soledad, toda esa confusión, ¿no? que tenía conmigo. Y este libro me ayudó a ordenarme, me ayudó a colocarme, me ayudó a ubicarme, me ayudó a conocerme un poquito más a mí mismo y a tenerme menos miedo. Es algo que empieza ahora, ¿no? El libro sale hoy, la aventura que comenzó hace 4 años de una manera bastante imprecisa. Yo no sabía muy bien dónde me iba a llevar todo lo que estaba escribiendo, si iba a editar al final un libro, si lo iba a tener para mí, etc. Toda esta aventura que empieza hoy con la edición de este libro es como un colofón a una serie de circunstancias, de situaciones que yo he vivido y que he plasmado aquí de la manera más honesta, ¿no? Estoy muy orgulloso de este libro, primero porque cuando me planteé organizar todos esos poemas y colocarlos y contar algo con ellos, yo sabía que no me había enfrentado nunca a un libro de poesía y que a lo mejor a nivel formal o a nivel de técnica o a nivel de práctica tampoco tenía tanta, ¿no? Y era la primera vez, sí que lo había hecho con la música, así que he jugado con las palabras toda mi vida, yo creo que eso también me daba un bagaje, pero no sentí miedo, sentí que la necesidad de expresar y la necesidad de contar estaba por encima, y cuando empecé a escribir me daba cuenta que todo fluía de una manera natural porque estaba dentro de mí, y eso ha sido muy importante. A veces leo poemas y me sorprendo porque cada poema me traslada a una situación, a una emoción, a una sensación bastante intensa, y por eso me enorgullece poder compartirlo. Este libro surge de un viaje que comenzó hace 4 años, cuando en un momento dado decidí salir de mi área de confort vital para buscar, ¿no? Para buscar afecto, para buscar amor, para buscar vida, para buscar respuestas, para buscar experiencias. Pero como muy bien ha dicho Luis, ese deseo, ese hambre con el que yo salí de casa en esa búsqueda también supuso decepción, supuso incomprensión y supuso tristeza muchas veces. Yo digo que, y creo que lo digo en alguna frase del libro, que yo la alegría la plasmo de otras maneras, sobre todo, ¿no? Me voy de fiesta o quedo con los amigos o me río o contamos chistes, pero estas zonas tan ya no dolorosas, sino más profundas y a veces un poco más íntimas, he acudido a la poesía para plasmarlas, ¿no? Yo creo que a veces a lo mejor la gente verá un libro donde hay más soledad, más soledad que alegría puede haber, ¿no? O más desesperanza que comedia. Pero es que yo acudo a escribir cuando esas sensaciones me atacan, se me meten en las vísceras y me hacen querer escribir algo. Este viaje tiene 4 capítulos. El primero se llama Hambriento, y es salir de casa con ese hambre, ¿no? Con esas ganas, con esa ilusión de volver a tener una nueva fase en la vida. No sé si tiene que ver con la crisis de los 40, no sé si tiene que ver con un nuevo momento en mi vida en el cual salí de casa dispuesto a ver qué me encontraba. Me encontré con mucha gente, me encontré con muchos momentos muy buenos, pero también otros momentos donde vi en la gente que me encontraba miedo a comunicarse, miedo a perder prejuicios, a perder tabúes, a perder un poco la comodidad, ¿no? Y eso a mí me frustró la frustración de otros. Y eso en el segundo capítulo, que se llama Puertas y Maniquíes, pues intento plasmar un poco todo ese intento de ofrecer un afecto que está en mí, que yo creo que es bastante intenso, porque yo creo que como persona soy bastante intensa para bien y para mal, y esa intención y esa necesidad de entregarme no se vio recompensada de alguna manera. De ahí que muchas veces, como ha dicho Luis también, esas puertas que yo tocaba me ofrecieran algo que realmente estaba mucho más vacío de lo que yo me esperaba. O esos maniquíes querían lanzarse conmigo al vacío de una aventura, pero no se atrevían, y eso me llenaba de tristeza, ¿no? Con lo cual el tercer capítulo se llama Vómitos de soledad, porque en un momento dado de mi vida me sentí muy solo. La gente puede pensar que te dedicas al arte, te dedicas a la música, eres popular, eres famoso, la gente solo ve la parte del glamour,
Y es una parte que está muy bien y que existe, que yo también he formado parte de ella y me he divertido mucho en mi vida. He viajado mucho, he conocido muchas cosas y he disfrutado mucho. Lo único que muchas veces al volver a casa, por determinadas circunstancias de relaciones o por determinadas circunstancias personales, ha habido momentos que también me he sentido bastante solo. No creo que más que el resto en muchos casos, ¿no? Pero sí esa sensación de soledad se tradujo en la necesidad de plasmarla de una manera bastante voraz, como está escrita en el libro. De hecho, yo creo que ese capítulo, Vómitos de soledad, es el más desgarrado que hay en el libro. Quizá el libro empieza de una manera más suave, con reflexiones un poquito más existenciales, un poquito más amplias, pero a medida que voy entrando un poco en ese camino y en ese viaje, se van viendo ese desgarro, se van viendo esas imágenes de mi búsqueda, de mi hambre y de mi desilusión también, ¿no? y de mi esperanza por dar otro paso más y ver qué sucede. Todo eso yo creo que es ese proceso vital que es importantísimo. Y en el último capítulo vuelvo a casa, ¿no? Vuelvo a casa habiendo cambiado yo, no sé si para bien o para mal, pero habiendo cambiado, todo viaje nos cambia, y dándome cuenta que también mi casa había cambiado, ¿no? Como que mis muebles o se habían cansado de esperar o estaban también mirando hacia otro lado, como que las fotos estaban más polvorientas y al mismo tiempo habían perdido el brillo que tenían cuando ya yo las dejé, y me volví a reencontrar con mi casa, conmigo mismo y con ese cambio, ¿no? Ese cambio que tiene que ver con haber madurado, con haber vivido, con haber saciado mi hambre y haber vuelto a tener hambre y haberme dado cuenta que soy una persona que necesita mucho, quizá demasiado, para poder saciarse en la vida. Yo creo que eso también, la parte positiva es que me permite crear, la parte negativa es que me hace sufrir, ¿no? Escritos más cortos, más escuetos en longitud, pero que al mismo tiempo dejan un poco ese paréntesis en determinados momentos, que en ese viaje, aparte de todo ese camino inicial, en esos caminos que están alrededor, pues cosas que me han pasado por la cabeza y que también he plasmado.